bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Quiero platicarles que cuando era niño vivía rodeado de agua. Teníamos la playa a media hora y en mi ciudad, Poza Rica, Veracruz, para los que no conozcan Poza Rica, Veracruz, es más o menos como Nueva York. Bájenle 5 puntos a esta señora. La única diferencia es que las Torres Gemelas no daban petróleo y las torres de Poza Rica sí. Esa es la diferencia realmente, ¿no? Pues ahí había un río muy grande, bueno, yo veía todo grande, ¿no? Muy grande, y muy cerca de mi casa había unas, pues yo no sé, a lo mejor eran charcos, ¿verdad? Pero yo los veía como lagunas, y ahí nos entreteníamos supuestamente pescando y cazando ranas y ajolotes. Yo aprendí a nadar en el mar, pero nunca pude caminar sobre el agua, nunca. Lo más que pude hacer fue caminar y brincar sobre los charcos, lo cual era una diversión maravillosa, extraordinaria. Y todo esto viene a colación porque esta plática se llama Camina sobre el agua, así se llama. Y es que los cristianos estamos llamados a una vida única, una vida sobrenatural. No tiene nada de especial, nada de sobrenatural vivir como todo el mundo vive, ni tampoco recibe nada de Dios el vivir así. De hecho, una vida así se convierte en una vida rutinaria, sin dirección, sin propósitos y sobre todo sin frutos. Mi tío Febronio, que según él es cristiano, me dijo un día: hijo, en el reino de Dios no soy un completo inútil, porque por lo menos sirvo de mal ejemplo. Y sí, vivir como vive la gente del mundo produce tedio, produce rutina, vacío, tensión y sobre todo produce insatisfacción. Por eso algunas personas buscan romper su tedio y su rutina con deportes extremos que al menos por un ratito les generan adrenalina y salen de lo normal. El problema es que eso es muy caro, solo dura un ratito y lo más importante de todo es que arriesgan su vida en cada ocasión. Lo mismo pasa con los que beben, con los que se drogan, con los que son promiscuos, con los que apuestan o con cualquiera que tiene otras adicciones, preferencias o actividades para huir de la realidad por un momento. Y estas personas están dispuestas a dar su vida o su salud por unos momentos que los saquen de su rutina, de sus problemas diarios. Es como una vía de escape, es como algo extraordinario, pero breve, pero al fin escape de su insatisfacción. Pero a los cristianos, Dios nos ha llamado a una vida extrema, conviviendo a diario con lo sobrenatural, con lo emocionante. Dios nos ha llamado a una vida extraordinaria, con hechos extraordinarios, en donde los propósitos no se confunden y los resultados se dan en esta tierra y permanecen por la eternidad. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran vivir en el nivel de lo sobrenatural. ¿Quién dice yo? Yo, inscríbanme a mí. Si usted trae su Biblia ahora por escrito o la trae electrónica o ahí en el teléfono, busque Mateo 14 y vamos a encontrar un claro ejemplo de lo que nos espera con Jesús. Si no trae, lo vamos a poner en la pantalla, no se preocupe. Pero es mejor traerlo porque al menos yo cuando estoy leyendo la palabra en papel, hago anotaciones ahí y hago, pues para luego acordarme, ¿no?, de algo. Por ejemplo, si viene alguna acusación o crítica contra alguien, digo, esta le queda a Juan. Entonces, ahí en Mateo 14 encontramos un claro ejemplo de lo que nos espera con Jesús.
había mandado a los discípulos a que se fueran en una barca al otro lado del mar de Galilea, que también es conocido como el lago Tiberíades o el lago Genesaret, pero es pues prácticamente un mar pequeño, ¿no? Un mar ahí. Y él mientras estaría despidiendo a la gente, había predicado, y luego se iría a orar al monte. Entonces los discípulos se embarcan y se encuentran con un mar agitado, con mucho viento. Y vamos a ver lo que pasó entonces. Acompáñenme, Mateo 14, 25. Dice la palabra: en la madrugada, en algunas versiones dice que era más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, estaba más o menos oscuro, creo yo. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿Cómo venía? Imagínense ver a alguien caminando sobre el agua. Pues no, yo nunca he visto algo así, ¿verdad? Y entonces los discípulos quedaron aterrados y bien creyentes, bien afianzados en su teología, gritaron: ¡es un fantasma! Tipos para caerme gordo, ¿verdad? Gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. De Jesús nada nos sorprende, porque todo en su vida fue sobrenatural, de principio a fin. Es más, desde antes de nacer hasta después de que ascendió al todo, fue sobrenatural. Pero Pedro, un humilde pescador sin educación, caminó sobre el agua. Eso sí es sorprendente. En un barco viajaban un gringo y un gallego, y el gringo se cayó al agua y comenzó a gritar: help, help, help. Y entonces el gallego se asomó y le dice: oye, hombre, que gel no tengo, pero si quieres tengo champú. Mi hermano, Dios nos llama a hacer cosas imposibles. Cuando tú haces cosas imposibles, empiezas a vivir en otro nivel y la gente se va a dar cuenta, lo va a notar y va a proclamar que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Amén. Ahora, quiero que te des cuenta de esto, porque si leemos la historia así nada más, pues está chida, pero pues ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene todo que ver contigo. Lo que hizo que Pedro viviera un acontecimiento sobrenatural, como caminar sobre el agua, fueron varias cosas que se juntaron y confluyeron sobre él en un mismo lugar y en un mismo tiempo. ¿Quieres saber qué fue? 3, ¿quieren? Ya subió a 5. ¿Quieres saber qué fue? Porque tiene todo que ver contigo y conmigo, ¿no? Se aplica a ti. Cuando yo te lo diga, digo, este es para mí, ¿no? ¿Sabes qué fueron? Fueron varias cosas. Primero, él vio lo sobrenatural de Jesús. Y ver caminar a alguien sobre el agua no es normal. Más aún cuando estás en el medio del mar y en una tormenta. Así que, mi hermano, amigo, viejito, compadre, tú necesitas ver lo sobrenatural de Jesús. Necesitas ver los milagros de Jesús. ¿Dónde están los milagros de Jesús? En la Biblia, pero también en la vida. La segunda cosa que confluyó ahí en Pedro
es que él escuchó la voz de Jesús. Cuando los discípulos estaban aterrados ante su aparición, Jesús habló. Entonces Pedro escuchó su voz. Y Jesús habló y dijo 3 cosas. Primero dijo, cálmense, cálmense, que en el griego original es la palabra tarseo, que significa tener ánimo, tener valor, tener confianza. La segunda cosa que Jesús dijo es, yo soy. Cuando Moisés es enviado por Dios a rescatar al pueblo de Egipto, le dijo, sí Señor, yo voy, pero pues dime de parte de quién, ¿cómo te llamas? Y el Señor le respondió, yo soy. Yo soy. Cuando vinieron a arrestar a Jesús y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús. Y él dijo, yo soy. Y todos se cayeron, porque es el nombre de Dios. Cuando Dios se te revela, mi hermano, no te queda ninguna duda de que es Él. Y la tercera cosa que dijo Jesús es, no tengan miedo. Y es lo mismo que Dios le dijo al pueblo cuando estaba entre el ejército y el mar rojo, y les dijo, no tengan miedo. La salvación viene de arriba, ¿no? Pedro conocía a Jesús y conocía su voz. La reconocía en medio de las tinieblas de la madrugada, la reconocía en medio del ruido del viento y del mar, porque era una oveja de Jesús. Dice Juan capítulo 10, versículo 4, dice la palabra, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Tú necesitas conocer la voz de Jesús. Necesitas conocer la voz de Dios. Necesitas apartar tiempo para escucharlo, para entrenar. ¿Sabes? Cuando tú ves un bebé, yo por ejemplo veo aquí bebés, muchos bebés, y me acerco a ver los bebés y cuando les empiezo a hablar generalmente hacen fuchi, ¿no? Porque no me conocen. ¿Sí? Yo pienso que en la mente del bebé dirán, este señor guapísimo, inteligente, pero quién sabe quién será, ¿no? Pero si el bebé escucha la voz de la mamá, inmediatamente voltea y sonríe. ¿Por qué? Porque conoce la voz de la mamá. Así tenemos que ser nosotros, conocer la voz del Señor. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que no debemos esperar hasta que la crisis venga en una tormenta. Y necesitamos aprender a filtrar los ruidos del mundo para escuchar el llamado de Dios, porque si no, se va a perder entre el viento y las olas. Así que debes pasar tiempo a solas con Dios y aprender a conocerlo y conocer su voz. Tercera cosa que confluyó ahí con Pedro. Número 3. Pedro se atrevió a probar lo sobrenatural. O sea, tuvo la iniciativa para intentarlo. Yo no sé si tú has estado en alta mar, pero lo último que se te antoja es caerte al mar, ¿no? Y Pedro hace una atrevida petición, le dice, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea, Pedro se dio cuenta que el agua no lo podía sostener, pero se dio cuenta que los mandamientos de Jesús son poderosos. ¿Y sabes qué significa? Que cuando Él los dice, los va a respaldar. Siempre. Así que tú tienes que intentar decidirte, tú tienes que decidirte a intentar lo sobrenatural que Dios dijo que tú podías hacer.
¿No dijo él que podías poner las manos sobre los enfermos y sanaría? ¿Que el demonio se huirían? Etcétera, etcétera. ¿Que podrías mover montañas? Decirle, cámbiate de aquí para allá. Así que puedes decirle a tu suegra, salte de mi casa y vete a China a poner una fábrica allá, ¿no? Hace poco di una prédica, búscala o escúchala, en donde decía, a ti te toca hacer lo posible, pero a Dios le toca hacer lo imposible. Cuarta cosa que confluyó ahí sobre Pedro, él tuvo un llamado. ¿Sabes qué dijo Jesús? Le dijo, mira, a ver, Pedro, Pedro dijo, dime que vaya yo caminando sobre el agua. Y le dijo Jesús, mira, a ver, te voy a enseñar. Mira, primero tienes que saber que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, no le dio un tratado de teología, ni mucho menos. Nada más le dijo 3 letras. Le dijo, ven. Es todo. Mi hermano, tú tienes un llamado de parte de Dios. No esperes que te hable y te mande toda una biblioteca o toda una colección de profetas. Hay un llamado sobre tu vida, ¿y sabes cuál es ese llamado? Ven, para los que hablan inglés, come on. Ven. Y es un llamado celestial y es un llamado vigente. La quinta cosa que confluyó ahí en Pedro es que Pedro desató su fe y la puso en acción. Salió de la barca y empezó a dar los pasos. De hecho, la misma definición de fe implica acción, porque la fe sin hechos es muerta, no existe. Mi hermano, perdóname, pero no puedes decir que tienes fe en Dios si no das los pasos de fe y sales de tu barca. Salir de la barca es eso, dar pasos de fe. Salir de la barca es salir de tu comodidad y tomar los propósitos de Dios para tu vida en serio. Salir de la barca es darle a Dios y a sus planes toda la prioridad, aún por encima de tus propios planes, aún por encima de tus propios temores y aún por encima de tus propios intereses. Di conmigo, ¡ouch! La barca simboliza el ego, la duda, la rutina, el temor, la comodidad, la indecisión y te convierte en uno más del montón. La sexta y última cosa que confluyó ahí en Pedro es que él experimentó el poder de Dios. Caminó sobre el agua. Y mira, yo cada vez me sorprendo más de esta afirmación que dice la Biblia, los cielos cuentan su gloria, porque aparte de ver el tamaño, que yo pienso que es ese tamaño para que tengamos una remota idea de lo que es la extensión de Dios, el tamaño de Dios, que no tiene límite, pero si Él pudo crear el universo, que no se puede medir, imagínense cómo es Dios. Y una de las cosas que más me sorprende es, bueno, yo no soy científico, ¿verdad? En mi ignorancia digo, ¿por qué no se cae la tierra? ¿Por qué no se cae todo? ¿Por qué está ahí flotando en el espacio? Pero la Biblia dice que Él sostiene todo con el poder de su palabra. Si Él puede sostener el universo, te puede sostener sobre el agua. Si Él puede sostener el universo, mi hermano, tiene el poder para sostenerte a ti en el lugar que estés. Nada es imposible para Dios. Amén. Ahora bien,
Pedro no quería caminar sobre el agua como un fin en sí. Él no quería apantallar a los otros 11, no quería sentirse el muy. ¿Sabes qué era lo que Pedro quería? Compartir lo sobrenatural para llegar a su Señor. Pedro no pensó en caminar sobre el agua, Pedro pensó en su Señor, pensó en cómo acercarse a su Señor, pensó en cómo llegar a Jesús. Y si tú quieres caminar sobre el agua y empezar a ver sobre el natural, necesitas dejar de pensar en ti mismo. Di conmigo, ouch. Y necesitas empezar a pensar en tu Señor, en lo que tu Señor desea, en los planes de tu Señor y en los propósitos de tu Señor. Porque eso finalmente es lo que te conviene y es lo que te va a bendecir. Pedro pensó en lo eterno e hizo lo imposible. Cuando tú piensas en lo eterno, puedes hacer lo imposible, te lo garantizo. Cuando piensas en el reino de Dios, cuando te importa el reino de Dios, cuando es tu prioridad, entonces vives en lo sobrenatural de Dios sostenido por su poder, no por el tuyo. Cuando Pedro salió de la barca, mi hermano, escucha esto, no caminó sobre el agua no te puede sostener. ¿Sabes sobre qué caminó? Sobre el poder de la palabra. Ahora, la historia nos cuenta otro detalle. Después de algunos pasos caminando sobre el agua, Pedro se hundió. Y fue porque le sucedieron varias cosas simultáneamente. Quitó los ojos de Jesús, puso los ojos en las circunstancias y se llenó de miedo. Sin embargo, cuando Pedro se hundía, reaccionó y oró y dijo, sálvame, Señor. Y al instante, mi hermano, al instante volvió a caminar sobre el agua, de la mano de Jesús. Tal vez tú puedas criticar esta oración, ¿verdad? Tú que eres teólogo, graduado de los cursos bíblicos, Logos de Cristo para las Naciones, de lo que sea, puedes criticar esta oración porque no llena los requisitos, ¿verdad? No se parece al Padre Nuestro, no se parece nada de lo que aprendimos en las clases de oración, pero cuando tú estés hundiéndote, lo último que quieres es una oración larga, porque para cuando termines, ya estás conviviendo con Úrsula, con la Sirenita y con Aquaman. Cuando era adolescente, hace unos pocos años, practicaba la natación de velocidad y mi entrenador era nada menos que Nelson Vargas, así es que yo era muy bueno y gané muchas competencias. En una ocasión, siendo adolescente, pues yo no me acuerdo qué edad tendría, pero pues a lo mejor unos 16 años, algo así, me encontraba en Cuernavaca con unos amigos en una casa que tenía alberca. Y de repente dos de ellos, ya ve que los chamacos pues, no piensan, ¿no? Por eso dice la palabra que la necedad está ligada al corazón del muchacho, o sea, la falta de sabiduría, ¿no? Entonces dos de ellos agarraron a uno y lo quisieron aventar a la alberca, pero el muchacho gritaba, no sé nadar, no sé nadar, pero esto les valió. Y lo aventaron en lo hondo. Y entonces el chavo se estaba ahogando. Efectivamente, no sabía nadar. Yo sin pensarlo, porque pues, también era chavo y no piensas, me aventé a rescatarlo. A ver, necesito un voluntario. A ver, Marco, ven para acá. Mira, me aventé a rescatarlo. Córrele. Pero cuando yo me aventé a rescatarlo, me abrazó con fuerza, abrázame con fuerza, pero abrazando mis brazos. Así.
así me abrazó. En su desesperación así me abrazó. Entonces, yo lo más que podía nadar era con dedo así. Gracias, Marco. Entonces nos estábamos ahogando los dos. Porque mi hermano, no es lo mismo saber nadar que rescatar. Y yo te doy un consejo. Si tú no sabes rescatar, no te avientes a rescatar a nadie, te vas a ahogar. Entonces, pues me tenía así. Y cuando tú te estás ahogando, la desesperación de este chavo hizo que me abrazara. O sea, él no pensó que podía yo, que si me tenía así nos íbamos a ahogar los dos. No pensó, él estaba desesperado. Y yo también. Pero gracias a mi inteligencia superior, ahora estoy bajando muchos puntos, bájenle 10 puntos a este señor. La alberca tenía, pues yo creo como unos 2 metros, yo mido 1,80, en lo hondo tendría como unos 2 metros, más, digo, ya no me acuerdo. Y entonces se me ocurrió flexionarme y a empujarme para arriba. Y alcanzaba a salir y tomar algo de aire. No me importaba que él no tomara aire, dije, si este se ahoga, pues ya no. Y la alberca tenía un declive. Entonces, cada vez que yo me agachaba y brincaba, procuraba avanzar un poco hacia lo más bajo, ¿no? Y así fui brincando y saliendo, brincando y saliendo. Hasta que por fin pude llegar a donde pude sacar la cabeza, los dos. Y entonces le dije, yo también te amo, pero ya suéltame, ¿no? Y nos salvamos los dos. Nos salvamos los dos. ¿Cómo me hubiera gustado que ahí estuviera Jesús y me hubiera tomado de la mano y me dijera, camina sobre el agua? Pero en cierta manera, mi hermano, sí estaba. ¿Sabes por qué? Porque Él lo hizo, Él me sacó de ese lugar, porque cuando te estás ahogando, lo último que haces es pensar. Y Él estaba presente y lo hizo, no porque en ese momento lo amara o lo siguiera, porque no, sino porque Él sabía que en un momento dado, en el futuro, yo le iba a servir. Cuando hablamos de este pasaje, de que Pedro se hunde, tenemos la tendencia a criticar a Pedro por su falta de fe, cuando se hundió, ¿verdad? Pero yo te pido que lo veas desde otro punto de vista. Fuera de Jesús, el único que caminó sobre las aguas fue Pedro. Y todos los demás discípulos, los 11 que iban en la barca, hasta el día de hoy, ninguno más ha caminado sobre el mar. Solo Pedro. ¿Qué prefieres en tu vida? ¿Caminar hacia Jesús sobre el agua, aunque te puedas hundir, o quedarte asustado en la barca con la certeza de que la tormenta te va a hundir? ¿Qué prefieres? Quedarte en la barca significa vivir una vida común y corriente, asustadiza, sin incentivos, sin esfuerzo, sin ver lo sobrenatural de Dios más que de lejitos, si es que acaso. Ves que le pasa a otros, pero no te pasa a ti. Y salir de la barca es tomar el riesgo y vivir fuera de lo común, sostenido por un llamado, por una fe y poder absoluto de Dios. Muchos no quieren salir de la barca por temor al fracaso, pero Dios dice que aun si fracasas, Él te tomará de la mano y te levantará. Amén. Hoy Dios quiere que salgas de la barca y camines hacia Él sobre el agua, sobre lo imposible, en lo sobrenatural. Y tan pronto como Jesús dijo, ven, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Él.
y mientras mantenía la mirada fija en Jesús, podía hacer lo imposible. Pero en el momento en que él dejó de ver a Jesús para ver el viento, comenzó a hundirse. Para nosotros, mi hermano, esta es una activa y práctica enseñanza de que mientras obedezcamos su palabra y mantengamos con fe la vista en Jesús, podemos experimentar una vida sobrenatural en medio de las circunstancias, aún de las más adversas. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23, todos nos lo sabemos, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Dile al que está a tu lado, si puedes creer, todo es posible. ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? Todo. Ahora, quiero que note un detalle más en este pasaje. Mateo capítulo 14, versículo 32. Dice la palabra, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Fíjate bien, que cuando Jesús tomó a Pedro del brazo, Pedro volvió a caminar otra vez sobre el agua. No caminó una vez, caminó 2 veces. Y juntos regresaron a la barca caminando sobre el agua, haciendo otra vez algo imposible. Dios quiere que muchas veces hagas cosas imposibles, aunque a veces sientes que te hundas. Después entraron en la barca y la tormenta se calmó. Otra cosa imposible. Otra cosa imposible. ¿Cómo se calma la tormenta? Poder sobrenatural. ¿Sí? Imagínate que tú llegas a tu casa y tu esposa está furiosa. Lo último, hombres casados, consejo, lo último que le puedes decir a tu esposa es, ya cálmate. Es como decir, te invoco, Satanás. La tormenta se calmó, cosa imposible. ¿Sabes? El viento solo se calmó después de que hicieron algo sobrenatural. Y eso sobrenatural desencadenó otra acción sobrenatural. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú haces cosas imposibles, Dios te va a respaldar con otra cosa imposible y con otra cosa, y se va a volver una cadena sobrenatural en tu vida. Amén. Y se te va a volver costumbre. Amén. Finalmente, hermano, la convicción y la salvación vinieron a los otros que estaban en la barca al ver las cosas sobrenaturales e imposibles que hacen Jesús y sus seguidores, que se atreven a hacer lo imposible. Yo creo que tal vez tú nunca necesites caminar sobre el agua, pero tal vez sí necesitarás sanidad física, sanidad emocional, libertad de lo que te ata, libertad de lo que te daña, milagros en la familia, en las finanzas, en el trabajo, en muchas cosas más que son imposibles en nuestras fuerzas, en nuestros recursos y en las fuerzas naturales, pero que son posibles con el poder de Dios. También necesitarás el poder sobrenatural de Dios para dominar tu carácter. Voltea con tu esposo y dile, te dije. Voltea con tu esposo y dile, te dije que eso es lo que yo necesitaba. Y los esposos dijeron, vas a necesitar el poder sobrenatural de Dios para perdonar a otros. Cómo cuesta trabajo. Para vivir en paz, para amar a tu prójimo y para cumplir el mandato de Jesús de anunciar las buenas noticias de salvación.
También vas a necesitar el poder sobrenatural de Dios para bendecir a otros, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros que les den testimonio de Jesús y lo reconozcan como su Salvador. Porque principalmente para eso es el poder sobrenatural de Dios. Pero en el momento que desviemos nuestra mirada de Él, comenzaremos a hundirnos. Por eso la Biblia dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijar la mirada en Jesús significa, primero que nada, oír su voz, conocer su palabra. Nadie puede obedecer a Jesús si no conoce sus instrucciones. Y esas instrucciones son para tu beneficio. Por eso insisto tanto que entren a Logos. En segundo lugar, poner la vista en Jesús consiste en obedecer, y en tercer lugar, en ir hacia Él, a buscar su presencia. Cuando estalla la tormenta y pones los ojos en las circunstancias, buscas salir bajo tus condiciones, bajo tus recursos, entonces el mar te va a tragar. Cuando dejamos de ver la grandeza de Jesús para ver la grandeza de la tormenta o de las dificultades, entonces empiezas a flaquear y las circunstancias te abruman. Pero cuando le invocamos, Él extiende su mano y nos levanta, porque Él es el único y gran Salvador. Amén. Si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. Y si lo piensas bien, mi hermano, no existe ninguna razón para dudar de Dios. La vida cristiana, lo mismo que caminar sobre el agua, es humanamente imposible. Imposible. Solo puede vivirse mediante el poder de Dios. Y mientras mantengamos nuestra fe y nuestra mirada en Él, podemos experimentar una vida sobrenatural. Porque nada es imposible creyendo en el Señor. Nada es imposible creyendo en el Señor. Despierta al que está a tu lado y dile, discúlpame que te despierta, pero te tengo que decir algo. Nada es imposible creyendo en el Señor. Amén. Hoy Dios quiere que oigas su voz. Que oigas su voz y que le creas. Que salgas de la barca y que camines hacia Él sobre el agua. Que hagas lo imposible, que camines en lo sobrenatural. No importa, mi hermano, si te la has pasado sentado en la barca semanas, meses o años, o en la banca. No importa si lo has intentado y te has hundido, porque el brazo fuerte del Salvador está listo siempre para levantarte y hacerte caminar sobre lo sobrenatural hacia lo eterno. Él nos hace caminar sobre las aguas tormentosas de este mundo. O si tú crees que la vida cristiana es Disneylandia, estás en un error, es una tormenta. Él nos sostiene con su gracia para que no nos hundamos nunca ante los problemas y los retos. Mi hermano, escúchame esto, por Cristo, con Cristo y en Cristo siempre estaremos a flote. Amén. A partir de hoy, créele a Dios y camina sobre el agua. Amén. Quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación, si usted está aquí por primera o segunda vez, quiero decirle que todo esto tiene que ver con Jesús, que es no solamente el Salvador, es Dios mismo. Y se le dice el Salvador porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y vino a pagar nuestra deuda por causa del pecado, porque la misma justicia de Dios decía que todo el que cometiera por lo menos un pecado estaría separado de Dios en la eternidad, en sufrimiento eterno.
Y entonces Dios no quería eso, y Él mismo se hizo hombre en Jesús. Y vivió una vida perfecta, y fue a la cruz para pagar por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea sea perdonado y reciba vida eterna. No hay mejor regalo que ese, y es gratis. Esa fue la obra de Jesús. Y está disponible para todos. El que cree en el Hijo de Dios es salvo. ¿Salvo de qué? Del tormento eterno. Pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado por Él mismo. Si tú quieres librarte, si tú quieres ser perdonado y tener vida eterna, yo te invito a que inclines tu rostro un momento, y toda la iglesia me acompañe, y cierra tus ojos un momento y dile: Señor Jesús, hoy creo en ti como mi Dios. Perdóname por mis pecados y te invito a entrar a mi corazón. Amén. Para usted que hizo esta declaración o está aquí por primera o segunda vez, quiero hacerle otra invitación. Saliendo del auditorio hacia pasando la librería, tenemos una pequeña salita. Queremos invitarle, queremos saludarle, los pastores, queremos invitarle un cafecito, unas galletas y darle un regalito. Así que le invitamos ahí, no sé, unos minutos, unos 200 minutos y ya estaremos ahí. No, 3 minutos, 4 minutos nada más. Le invitamos a que pase por favor ahí y nos acompañe un momento. Queremos conocerle y saludarle. La otra invitación es para toda la iglesia. Si tú quieres hoy caminar sobre el agua, si tú decides hoy creerle a Jesús, que yo te recomendaría que repasaras esta enseñanza y vieras lo que confluyó en Pedro y lo tomes para tu vida y empieces a caminar en lo sobrenatural. Es padrísimo, de veras. Y si tú quieres tomar esta decisión de hacerlo, ponte de pie y vamos a orar un momento. Dile: Señor Jesús, hoy quiero empezar una vida sobrenatural, quiero caminar sobre el agua, quiero escuchar tu llamado, quiero responder, quiero ver tu poder. Hoy decido, Señor, salir de la comodidad, salir del egoísmo, salir de la rutina, salir de la barca para ir hacia ti sobre el mar. Sosténme, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús. Padre, bendice esta congregación, bendigo a cada uno, en sus casas, en sus cuerpos, en su salud, en sus finanzas, en sus familias. Que tú les hagas prosperar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El sello, marcados con